se inaugura con este panel en que nuestros invitados van a tratar de responder una pregunta muy directa, y es si Chile es o no un país transparente. Desde sus respectivas responsabilidades públicas y privadas, cada uno de nuestros invitados ha tenido un rol fundamental en crear instituciones, prácticas y estándares que dan cuenta de la situación de la transparencia en Chile. Y por lo tanto, nadie mejor que ellos para comentarnos cuáles han sido nuestros logros y nuestros avances, cuáles son nuestros desafíos y nuestras tareas pendientes. Y vamos a comenzar este panel con el presidente del Senado, don Patricio Walker, porque encabeza además una corporación que tuvo un rol fundamental en la dictación de la Ley de Transparencia. Los senadores Jaime Gazmuri y Hernán Larraín tuvieron un rol protagónico en que Chile tuviera finalmente una legislación y una ley sobre acceso a la información pública. Y por lo tanto, es una corporación que tiene un compromiso institucional con este tema y su mirada es extraordinariamente importante para nosotros. Por favor. Bueno, muy buenos días. Tengo solo 10 minutos, así que excúsenme que me salte el vocativo. Agradezco a la CEPAL y al Consejo de Transparencia la invitación a participar en este panel inaugural, en el marco de la 9ª Conferencia Internacional de Comisionados de la Información, año 2015. Reflexionar acerca de si es Chile un país transparente nos lleva a un debate profundo y necesario sobre una materia de alta relevancia para quien habla, constituyendo uno de los pilares fundamentales a desarrollar dentro del periodo que acabo de iniciar como presidente del Senado. En el contexto político actual, el Parlamento debe ser protagonista en la construcción de una ruta país que contribuya al perfeccionamiento de nuestro sistema democrático, a través de robustecer el ordenamiento ético institucional, elevar los estándares de transparencia y probidad en la gestión pública y mejorar ostensiblemente la regulación de la relación entre dinero y política, tanto en el mundo público como en el mundo de los negocios. Ante el tema que nos convoca, me parece necesario plantearse en primer término el modo en que cada uno de nosotros, desde los distintos órganos que representamos, cómo hemos sido capaces, cómo hemos contribuido y cómo vamos a ser capaces de seguir avanzando en la línea de fortalecer la transparencia. Desde la reforma constitucional del año 2005, que consagró el principio de publicidad aplicable a la actuación de los órganos de la Administración del Estado, el Congreso Nacional ha debatido y despachado una serie de leyes destinadas a fortalecer la transparencia en el actuar público, destacando entre ellas la Ley sobre Acceso a la Información Pública, norma que significó un cambio de paradigma en el actuar de los órganos de la Administración del Estado y su forma de vincularse con el ciudadano, y la más reciente en la materia, la que regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios del Estado. Pero hay que decirlo con claridad, la dictación de leyes no es suficiente. También se requiere con urgencia adecuaciones internas de los distintos órganos e instituciones a objeto de hacer efectivas las prescripciones legales. Cumpliendo con el último fin, en el Congreso Nacional se han tomado una serie de medidas destinadas a fortalecer la transparencia del Parlamento. La primera de ellas, en el año 2012, fue la conformación del Grupo Bicameral de Transparencia, integrado por diputados y senadores que se reúnen de una manera periódica a objeto de definir medidas destinadas a fortalecer la transparencia al interior del Congreso, aplicables para el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso. El grupo ha llevado adelante el seguimiento del convenio que se encuentra en ejecución, celebrado el año 2013, entre el Gobierno de Chile, el Congreso Nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Básicamente, esto apunta al fortalecimiento de la ética y transparencia en el Congreso Nacional. Este proyecto tiene por objeto contribuir a impulsar una agenda ética de probidad y transparencia en la gestión del Poder Legislativo, que genere confianza entre la ciudadanía y el Parlamento. Siguiendo esta misma línea, el Congreso Nacional ha celebrado 2 convenios con el Gobierno. En primer lugar, el convenio de cooperación entre las cámaras, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y el Consejo para la Transparencia, que obliga al Congreso a adoptar gradualmente el portal de transparencia del Estado de Chile para la recepción y gestión de solicitudes de acceso a la información que se formulen y para mantener a disposición permanente de la ciudadanía la información que corresponda. El segundo fue celebrado con el ministerio que encabeza la ministra Rincón, a objeto de facilitar el intercambio de información entre las instituciones del Estado
adscribiéndose al uso de la Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado. La utilización de esta plataforma contribuye, entre otros aspectos, a facilitar a las personas el acceso a información actualizada, oportuna y confiable a través de los organismos de la Administración del Estado. En esto, claramente, tenemos que avanzar mucho más. Junto a lo anterior, el Senado mantiene en funcionamiento la Comisión de Ética y Transparencia, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditorías Parlamentarias. En el escenario actual de nuestra realidad nacional y frente al panorama apremiante que nos aqueja, al asumir el cargo de presidente del Senado, declaré en forma categórica mi restricto compromiso con la transparencia y la probidad de la gestión pública, sin condicionamiento alguno. Debemos hacernos cargo del imperativo social y ético que nos convoca, a promover la cultura de la confianza, especial y particularmente en el ámbito político. Tengo la convicción, sobre todo a partir de los últimos acontecimientos, que la ciudadanía difícilmente va a volver a confiar en las autoridades políticas si no extirpamos y rechazamos de raíz toda conducta y acción asociada al abuso de poder y al aprovechamiento ilegítimo. En lo concreto, presenté un conjunto de iniciativas junto a un grupo de senadores transversales que básicamente apuntan en 20 medidas a un proyecto de acuerdo que fue aprobado por el Senado que solicita al Gobierno patrocinio para varias iniciativas. También la presentamos al Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción, por cierto, como dije, a la Presidenta de la República. Además, creamos el Consejo o la Comisión Especial de Probidad y Transparencia, como una instancia coordinadora que colabora en agilizar la tarea de tramitación legislativa de las comisiones permanentes, por ejemplo, de Constitución y Gobierno, en materia especialmente relevante, como en los proyectos de ley que limitan la reelección de los parlamentarios, la que aumenta las exigencias para la declaración de interés y patrimonio, obligando a más autoridades a entregar estas declaraciones. Dentro de las 20 medidas planteadas, quisiera destacar que proponemos avanzar en materias tan interesantes como los presupuestos abiertos, los open budget, que promueven la participación ciudadana en el proceso presupuestario y le dan al sistema más transparencia y responsabilidad. Asimismo, el Parlamento quiere avanzar a la brevedad en la instalación de un sistema de rendición de cuentas de ambas cámaras ante el Congreso Pleno. Hay un proyecto de ley que va a obligar al presidente del Senado y la Cámara de Diputados a rendir cuenta de manera autocrítica ante el Congreso Pleno. Esto ya fue aprobado por el Senado y está siendo aprobado, fue aprobado esta semana por unanimidad por la Comisión de Constitución de la Cámara y esperamos que rija a partir de este año. Y por supuesto los parlamentarios rendir cuenta en sus distritos o circunscripciones. También proponemos modificar la composición de las comisiones de ética y transparencia del Senado y la Cámara de Diputados, incorporando en ellas a personas de reconocido prestigio que no pertenezcan al Parlamento y que le den garantías de independencia y ecuanimidad. Proponemos legislar también respecto al sistema de implementación del sistema integrado de transparencia pública, de fácil acceso que establezca estándares elevados públicos y obligatorios para la administración del Estado, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los municipios. Ahí tenemos que conversar, obviamente, entre todos. Finalmente, dentro de las medidas mencionadas, destaco también la necesidad de otorgar rango constitucional al Consejo para la Transparencia. Me imagino que le va a gustar esa disposición. Para que pueda actuar como garante de la transparencia de los distintos órganos del Estado y consagrar el principio de transparencia y derecho a acceso a la información en la Constitución Política de la República. Antes se fijó el principio publicidad, probidad, ahora transparencia y derecho a acceso en la Constitución. En consecuencia, y retomando la interrogante que nos convoca, si Chile es un país transparente, como nos preguntaba Carlos, a mi juicio nuestro país y en particular el Congreso Nacional tienen una ruta ya recorrida, sin embargo, en ámbitos tan delicados como son la probidad y la transparencia, los esfuerzos nunca son suficientes. A partir de esta certeza quisiera plantear una reflexión que debe instalarse en este debate, considerando que los actores políticos somos parte del problema y por eso también tenemos que ser parte de la solución. De los regímenes de transparencia aplicables al Estado, el Parlamento chileno ha transitado con estricta cautela respecto al principio de autonomía de las instituciones, es decir, estableciendo mecanismos de autocontrol y de autorregulación. Sin embargo, la autonomía es un componente esencial en la democracia
y obviamente no puede avalar la debilidad de la rendición de cuentas, y hoy estamos llamados a preguntarnos cuán suficiente y confiable es la autorregulación. Si a través de la publicidad encontramos el espacio para transmitir, informar o proyectar lo que esperamos que sea conocido, la transparencia es una exigencia que nos obliga a difundir incluso aquello que nos resulta incómodo. Desde una concepción moderna de la democracia, la autonomía no excluye los controles cruzados, no excluye los controles cruzados entre las instituciones públicas, por lo que debemos empeñarnos en reconocer y superar los límites propios de la autorregulación. Por ejemplo, permítame una anécdota, el año 2007 yo era presidente de la Cámara de Diputados, todo el mundo reclamaba por las asignaciones parlamentarias que decían los parlamentarios se aumentaron las asignaciones, por ejemplo, para contratar personal, para arrendar oficinas, para tener benzina y recorrer sus territorios. Bueno, en ese minuto, debo ser franco, no fue idea mía, me lo propuso Vittorio Corvo, creamos un consejo autónomo de asignaciones parlamentarias. No hay ningún parlamentario en ejercicio, ningún incumbente. Ellos nos fijan las asignaciones. Y hay un consejo de auditoría que nos fiscaliza, con plena autonomía. Algunos decían, pero ¿cómo hacen esto? Ustedes son autónomos, como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, la Contraloría, en fin. Bueno, en el tema legislativo, en temas de fiscalización, pero en estos temas, ¿por qué no entregar un órgano externo que no sea juez y parte que fije las asignaciones? Somos el único parlamento en el mundo con un consejo autónomo de asignaciones y eso yo creo que no es una mala idea, al contrario, es una buena idea. La transparencia puede ser una herramienta eficaz de colaboración en la tarea de superar la desconfianza, en la medida que devela espacios de opacidad a las decisiones. Hoy nos encontramos inmersos en una fuerte crisis de credibilidad y confianza en la política y los asuntos públicos, y también en las grandes empresas, lo que siendo un problema de importantes dimensiones, es también una oportunidad. Crisis, que no sea frase cliché, oportunidad para hacer cambios, no en la medida de lo posible, como se hicieron en el pasado, 2003, era lo que podíamos, ¿cierto?, sino que cambios radicales, cambios que duelan, o si no la gente no nos va a creer. Por ejemplo, que al parlamentario, al alcalde, al concejal, el core, que hace trampa para ganar una elección, que infringe gravemente la ley electoral, que es condenado por problemas de falta de probidad, que le cueste el cargo, Ese proyecto, hay una reforma constitucional que envió la presidenta Bachelet, hablábamos con la ministra Rincón de poder refundar todas las reformas constitucionales, ¿cierto?, los proyectos de ley, lo estamos tramitando en la Comisión de Probidad que creamos especialmente para legislar en esta materia en el Senado. El límite de la reelección, yo sé que no es un tema de probidad y transparencia, pero nos duele. Bueno, máximo 2 reelecciones a los diputados, máximo 1 reelección a los senadores, lo aprobó la Cámara, lo vamos a aprobar este mes o el próximo mes en el Senado, son medidas concretas, sin caer, por supuesto, en populismo, porque queremos hacer medidas que obviamente estemos convencidos. Los partidos políticos van a tener, de acuerdo a un proyecto de ley que estamos presentando, que respetar el principio de transparencia, activa y pasiva, derecho al acceso a la información, ley del lobby. Van a tener que registrar todas las reuniones de los dirigentes de los partidos. Hoy día no tienen ninguna obligación. Hoy día hay opacidad, va a haber transparencia. Entonces, yo quiero señalar que tenemos que transformar esta crisis de confianza, que es fuerte, en una oportunidad para hacer cambios duros. Ojalá que nuestra legislación se parezca en el futuro a muchos países como Dinamarca, como Noruega, en fin, varios países que están hoy día acá presentes, que tienen buenas legislaciones en esta materia, y no voy a dar a conocer las 20 medidas que le propusieron al presidente, porque no tenemos tiempo, pero básicamente pedir urgencia a la reforma constitucional, transparencia, derecho a acceso a la información pública, por supuesto, al que limita la reelección de los parlamentarios. Nos han dado urgencia, ministra, a todos los proyectos, así que no tengo nada que reclamar, y naturalmente a temas más innovadores como el tema de los partidos políticos de regularlos. Son 20 propuestas, no me voy a referir a todas, pero básicamente creo que esta es una contribución muy modesta, pero con mucha decisión, para que efectivamente aprovechemos esta crisis de confianza como una oportunidad. Sin partidos políticos, gobiernan los populistas. Sin parlamento, gobiernan los dictadores. Los problemas de la democracia se resuelven
No eliminando la democracia, sino que con más y mejor democracia. Los problemas de la política con más y mejor política. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. En Chile, en el Poder Ejecutivo, en el ámbito del Poder Ejecutivo, los temas de transparencia tienen su sede en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Es esa cartera la que tiene que dar forma jurídica a todas las iniciativas que se están planteando y es la que debe dar continuidad en la discusión legislativa. Y tenemos el privilegio de tener con nosotros a la titular de esa cartera para que nos pueda dar su impresión y su respuesta a la pregunta que formulamos. Dejo con ustedes a la ministra Jimena Rincón. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, a las distintas autoridades locales, regionales, nacionales que nos acompañan, a los invitados del ámbito internacional que están hoy día acá y en especial al Consejo para la Transparencia, a todo el Consejo, a sus integrantes y a la presidenta, a nuestra querida Vivian Blanlot. La verdad es que cuando me plantearon hace ya mucho tiempo atrás que iban a realizar este seminario internacional y que además querían que pudiéramos acompañarlos y que ojalá estuviera la Presidenta de la República, creo, Vivian, consejeros, que nunca nos imaginamos el momento político en el que nos íbamos a encontrar para discutir sobre la transparencia y sobre si Chile era o no transparente. Y no puede haber sido más oportuno la fecha. Casi estoy pensando que la Vivian es media pitoniza, porque el viernes se entrega el informe del Consejo Asesor Presidencial contra el tráfico de influencias, los conflictos de intereses y la corrupción que formó la Presidenta de la República. Y antes de eso, este encuentro que no solo va a hablar de lo que pasa en Chile, sino que además va a revisar las experiencias internacionales y lo que se ha hecho en esta materia. Ustedes han visto que me han pasado muchos papeles mientras hablaba el presidente del Senado. Y debo dar una explicación. Mi equipo había preparado un discurso, pero la verdad es que este era un panel. Y yo traía un discurso bien estructurado, que recoge lo que se ha hecho, los desafíos en los que estamos, pero ya la presidenta lo ha dicho y creo que Patricio ha dado cuenta también de lo que estamos discutiendo en el Parlamento. Por lo tanto, yo pedí el material que hemos estado trabajando para poder meterme en este panel que nos hace una pregunta que sin lugar a dudas es importante. Vivian me acompañó y yo quiero agradecerle en la cuenta pública que dentro de este contexto de transparencia debemos dar los funcionarios públicos al país y que tiene fechas y cierta formalidad para que todas las autoridades la rindan y no se topen en las agendas y la ciudadanía pueda escucharla. Por lo tanto, Vivian, mis excusas porque voy a repetir algunas de las afirmaciones que hice ese día, pero que son tremendamente pertinentes para esta pregunta. Yo creo que, sin lugar a dudas, y no lo creo yo en base a mi intuición femenina, que creo que es alta, sino que en base a los datos objetivos que nos da el Banco Mundial, Transparencia Internacional, estudios de Freedom House o un prestigioso estudio académico, Polity4, en esta materia. Creo que Chile tiene buenos estándares en materia de transparencia. Creo que eso, tal como lo señalaba la Presidenta de la República y lo reiteraba el Presidente del Senado, se debe a una evolución en la agenda de probidad y transparencia desde el año 94 a la fecha, donde han intervenido todos los presidentes de la República y el Parlamento en forma activa y la ciudadanía de manera incisiva. En el gobierno de Eduardo Frei, la ley de probidad, la reforma al Código Penal, la declaración de patrimonios e intereses, las inhabilidades e incompatibilidades, el catálogo de conductas no probas. En el gobierno del presidente Ricardo Lagos, la ley del servicio civil y modernización de la función pública, hay varios que están aquí que fueron actores relevantes en aquello. La ley de gasto electoral del 2003, que en medio de la discusión hoy día queda absolutamente superada y que si hubiésemos tenido más agudeza y más percepción, creo que no hubiese ocurrido aquello al discutir el que no podían haber aportes reservados al financiamiento de la política.
la ley de los procedimientos administrativos, la ley de Chile Compra, la ley que creó la unidad de análisis financiero y lavado de activos, la reforma constitucional del nuevo artículo 8, que hoy día estamos, probablemente hoy día, nuestros senadores de la Comisión de Gobierno introduzcan hoy o mañana una gran reforma constitucional en ese y otros ámbitos, una ley de declaración de patrimonios. En el gobierno de la presidenta Bachelet, la ley de protección de los denunciantes de buena fe, la ley de acceso a la información pública, la Comisión de Ética y Auditoría del Congreso Nacional, la reforma de la calidad de la política, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y finalmente en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, la ley del lobby, que había sido enviada por la presidenta y que él reemplazó con una indicación sustitutiva, y la ley de transparencia y probidad de las municipalidades. Sin lugar a duda, este conjunto de iniciativas nos permite decir hoy día que desde el punto de vista de la efectividad gubernamental, de acuerdo a datos del Banco Mundial del año 2015, los indicadores globales de gobernanza nos sitúan como países en el mismo nivel y estándar de Canadá, Austria, los países nórdicos. En materia de libertades civiles y derechos políticos, de acuerdo a la medición de Freedom House sobre libertades civiles, derechos políticos, que analiza instituciones políticas, derechos ciudadanos, participación, nivel de transparencia y otros indicadores, Chile es uno de los países con más libertades del planeta. Ese es un dato también de este año, 2015. De acuerdo al prestigioso índice académico llamado Polity4, que evalúa los países que tienen más de 500.000 habitantes y mide la competitividad y transparencia de los procesos electorales, la naturaleza de la participación política general no electoral y los controles que existen al Poder Ejecutivo, sitúa nuevamente a Chile como uno de los países con las democracias más sólidas del mundo. Desde el punto de vista del control de la corrupción, el Banco Mundial, en una revisión de estos indicadores, señala que en el año 2014, daba el dato la Presidenta de la República, y me equivoqué, Patricio, no era OECD, era Banco Mundial, señala que Chile es el país número 1 en control de la corrupción en América Latina. Hemos superado a países que ranqueaban en esto, Uruguay y Costa Rica. Y en el contexto internacional, de los 175 países que se han medido, Chile ocupa el lugar número 21. O sea, cuando algunos han afirmado que Chile es un país corrupto o que la corrupción llegó para quedarse, yo digo que no. Lo que no significa que no existan casos de corrupción o casos reñidos con la ética, porque los hay. Y claramente tenemos que hacernos cargo de ello, y por eso los esfuerzos del gobierno y por eso el trabajo incansable de nuestros parlamentarios. Y cuando uno escucha entonces todos esos indicadores, uno dice, bueno, la verdad es que parece que la transparencia en nuestro país no está mal. Ahí uno ve todo lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, en esa línea del tiempo, por los distintos gobiernos. Pero tenemos un indicador en el que estamos, sin lugar a duda, al debe. Y ese indicador es el indicador de la desconfianza. La desconfianza en las instituciones. La desconfianza interpersonal. Y cuando miramos cómo se mide esta desconfianza y a las instituciones, llama la atención, pero no sorprende, que en la medición de los partidos políticos, la baja desde el año 95 a este minuto es sostenida y brusca. En el 95 la confianza en los partidos políticos bordeaba el 40%. Hoy día está por bajo el 15%. Y si yo le pregunto a ustedes o a nuestros legisladores cuáles son las reformas pendientes que tenemos en materia política o de institucionalidad política, hay una que tenemos agendada y que hemos compartido, es la modificación a la ley de partidos políticos en nuestro país. Los partidos políticos, que son necesarios,
y que nos permitieron recuperar la democracia en nuestro país y que nos han hecho hacer grandes transformaciones, son deficitarios en transparencia. Son deficitarios en transparencia. Miren qué curioso. De las instituciones peor evaluadas y sin normas de transparencia. Hay ahí claramente un desafío. Y el otro indicador que llama la atención, y también Vivian lo vio en la cuenta pública, es el de desconfianza entre nosotros. Y eso es algo que, sin lugar a duda, nos llama a la reflexión. Tenemos desconfianza en las instituciones, en todas, unas más, otras menos, pero en todas, y tenemos desconfianza de lo que hacemos entre nosotros. Y ahí el desafío no es menor, porque ya no basta con las leyes, ya no basta con los esfuerzos que pueda hacer la presidenta o el presidente de la República por una agenda como la que hemos exhibido, sino que también pasa por los esfuerzos que hagamos entre todos los actores políticos en nuestros distintos niveles por mejorar esta percepción. La OECD nos pone en el lugar número 11 como los países con más desconfianza en el mundo, más desconfianza interpersonal. Por lo tanto, el desafío que tiene Chile en esta materia es de verdad importante. Hemos impulsado desde el 94 a la fecha una agenda en materia de transparencia y probidad que nos hace rankear entre los mejores en el planeta. Pero hoy día lideramos los indicadores de desconfianza en instituciones y entre las personas. Y eso no podemos dejar de cruzarlo con los indicadores de desarrollo de nuestro país. Hay un gráfico del año 2006 que es válido hoy día, donde se muestra el precio del dólar del año 95 y el PIB per cápita de los países con mayor confianza interpersonal. Y esa lámina muestra que países como Estados Unidos, los países nórdicos, tienen un alto nivel de desarrollo y un gran nivel de confianza entre las personas y sus instituciones. Y Chile está en la baja, está en el cuadro de baja confianza y bajo desarrollo. Por lo tanto, todo lo que hagamos por mejorar nuestros niveles de confianza afectan directamente el desarrollo y las oportunidades del país. Y ahí, claramente, cuando volvemos al momento político, social y económico que enfrenta Chile, no podemos dejar de reflexionar cómo hemos mejorado en transparencia y qué está pasando con algunas instituciones y con nosotros, donde estamos al debe y tenemos un esfuerzo que hacer. Y en política tenemos que hacerlo. Cuando la presidenta decía que ha enviado un proyecto de ley que ya en esa parte se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, y yo agradezco el respaldo de todos los diputados y diputadas, porque es una la que la integra esa comisión, a esa parte del articulado en orden a eliminar los aportes reservados para el financiamiento de la política electoral y de partidos, lo agradezco porque va en el sentido de la transparencia. Y ellos también aprobaron el eliminar los aportes de las personas jurídicas, en la lógica de que cuando las personas jurídicas aportan, lo hacen acogiéndose a beneficios tributarios con los recursos de todas y todos. Y nos parece que la equidad impone que esos recursos que son de todas y todos sean asignados equitativamente entre todos los que compiten y no por la decisión del que posee la plata contra el crédito fiscal de los recursos de todos y todas las chilenas. Son normas que van en el sentido de transparencia, pero que apuntan también a las reglas de equidad y competencia con las reglas claras. El desafío que tiene Chile es enorme y la oportunidad
que casos concretos y específicos en donde nos debemos sentir avergonzados de lo que no hicimos bien nos presenta al país son sin lugar a duda una tremenda oportunidad. Y creo que la presidenta, en la conducción que está dando a esta discusión, el Parlamento, desde la discusión política, legislativa que hace de las materias que ya están en su ámbito y las que vendrán por decisión del Ejecutivo, más las que sumen los propios parlamentarios, ayudan a recomponer las confianzas y ayudan en el sentido de lograr que estos indicadores que hemos alcanzado se extiendan a otras instituciones que hoy día están en la mira de la ciudadanía, pensando en cómo mejoramos para mejorar las oportunidades de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. A continuación, vamos a poder conocer la perspectiva del ministro de la Corte Suprema, don Milton Juica, cuya opinión nos merece especial valor, no solo porque es el presidente de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, sino que también porque durante la presidencia del ministro Milton Juica fue la primera vez que la Corte Suprema logró llegar al primer lugar en el Barómetro de Acceso a la Información Pública, que es un estudio que anualmente hace la Asociación Nacional de la Prensa y que recoge la opinión de alrededor de 500 periodistas de Santiago y de regiones sobre las condiciones de transparencia y acceso a la información que hay en distintas instituciones públicas y en las principales empresas privadas que atienden servicios de utilidad pública o bienes públicos. Y fue bajo la presidencia, como les digo, de don Milton Juica que la Corte Suprema consiguió ese primer lugar. Y ahora van a poder saber ustedes por qué fue así. Por favor. Muchas gracias por las palabras de nuestro presentador. Agradecer al Consejo para la Transparencia para la invitación de este seminario que se hizo, por supuesto, al presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz, pero que por razones de agenda él no pudo participar y me pidió entonces que lo representara en este seminario tan importante que mira naturalmente a uno de los aspectos más fundamentales dentro de la función de un Estado moderno, republicano y democrático. Ahora, desde el punto de vista del Poder Judicial, la pregunta que se nos hace es de fácil respuesta, si existe o no existe la transparencia, cómo va la transparencia respecto al Poder Judicial. Pero evidentemente que el tema de la transparencia es un tema que abarca, como lo dice la Constitución política, a todos los órganos del Estado. Y como lo ratifica finalmente la Ley 20.285 sobre transparencia, implica también ya en más detalle cómo opera desde el punto de vista formal el tema de la transparencia. Y desde luego, para el Poder Judicial, el tema de la transparencia en la hora actual es un tema crucial. Está ya desde hace muchos años incorporado en la agenda de nuestro Poder Judicial, de la Corte Suprema, trabajar en aras de la transparencia, que significa entonces poner en conocimiento del público todo el quehacer que enfrenta el Poder Judicial en la función básica primordial, que es la resolución de conflictos de relevancia jurídica, y también como el Poder Judicial ejerce el gobierno del Poder Judicial, dar cuenta de la manera como a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial invierte y administra los fondos que el Estado pone a disposición de este poder del Estado. Desde luego debemos partir que el tema de la transparencia en el Poder Judicial ha tenido un desarrollo en los últimos años a partir de la vuelta a la democracia, por supuesto. El Poder Judicial sale del sistema anterior del gobierno militar con una mochila bastante pesada desde el punto de vista de la percepción ciudadana y de la labor que desempeñó el Poder Judicial dentro del gobierno militar. Y, por supuesto, todos sabemos que esa percepción fue la más negativa, sobre todo respecto de la protección
que le correspondía hacer como una obligación trascendental el Poder Judicial frente a los graves atropellos de los derechos humanos que sufrió gran parte de nuestra ciudadanía en esos años tan difíciles de ejercicio institucional. Y por eso que llegó a la Corte Suprema entonces un contingente de ministros que tenía una visión muy distinta al sistema tradicional y que tenían también una ambición de revertir de alguna manera esta posición tan negativa en aras de llegar a que la ciudadanía entendiera el quehacer del Poder Judicial. Y eso se logró, por supuesto, sobre una base de dar una mayor transparencia en la actividad del Poder Judicial, cosa curiosa. Desde muy antiguo el Código Orgánico de Tribunales estableció como regla básica dentro del ejercicio jurisdiccional el principio de la publicidad. Todos los actos de los tribunales, dice la norma, son públicos, salvo aquellos que la ley expresamente diga que son secretos. Y ello significaba entonces que cualquier persona, cualquier ciudadano podía imponerse lo que podía hacer un juez en los tribunales de justicia, lo cual no era tan efectivo porque evidentemente la sensación era de un absoluto secretismo dentro de las actuaciones del Poder Judicial. Eso es lo que tratamos de revertir a partir de jornadas de reflexión que nosotros realizamos todos los años, en la que ya en el año 2008 se planteó necesariamente la idea de transparentar todo aquello que emanaba del Poder Judicial. Y esto se hace con anterioridad a la Ley de Transparencia, sabiendo que venía la Ley de Transparencia, porque ya había sido informada por la Corte Suprema en lo que en aspectos orgánicos le correspondía informar. Y por lo tanto hicimos aplicación práctica con anticipación de la Ley de Transparencia, porque nos interesaba también, de cierta manera, dar una señal a la ciudadanía, porque esta Ley de Transparencia, como se sabe, es una ley de transparencia que es general para todas las instituciones del Estado, para la administración del Estado, pero que evidentemente deja, digamos, con excepciones, a ciertos órganos autónomos o independientes que trata la Constitución, dentro de lo cual está el Poder Judicial. Y por lo tanto al Poder Judicial se le señaló en un artículo especial, el artículo 8 de la Ley de Transparencia, el artículo 8 con letras, no con números, porque esa es la geografía de ese, en que se dan entonces normas especiales para todos estos órganos de Estado, entre ellos el Poder Judicial. Desde luego se establece entonces la obligación del Poder Judicial de publicitar todo aquello que es obligatorio para todos los organismos del Estado, que están contenidos en el artículo 7 de número de la Ley de Transparencia. Y enseguida, en el artículo 8, en letras, se le señala qué más tiene que publicitar el Poder Judicial. Y por tanto, el Poder Judicial quedó obligado a lo que se denomina la transparencia activa, o sea, de publicar en página web todo aquello que tiene que publicarse, con excepción de aquellas cosas que tienen un carácter reservado. Y eso es lo que hicimos, Ahora, desde el punto de vista de la transparencia pasiva, hubo una limitación para el Poder Judicial y para otros órganos del Estado. Para el Poder Judicial, en el sentido de que a él no le afectaba las acciones de amparo que podían ser resueltas por el Consejo para la Transparencia, como órgano fiscalizador de transparencia en nuestro país. Y eso es lo que, de alguna manera, el Poder Judicial hizo, reemplazando entonces esta omisión y creando una comisión de transparencia que hiciera las veces de este Consejo para la Transparencia en cuanto el público requiriere cuestiones que no estaban incorporadas en la página web nuestra y que fuera de interés público conocer. Y para eso entonces se creó. Ahora, ¿por qué tenemos esta excepción? Precisamente porque el Poder Judicial, en su función jurisdiccional, revisa, a través del reclamo de ilegalidad, las resoluciones del Consejo para la Transparencia. Entonces, habría una imposibilidad práctica de que, a su vez, el Poder Judicial fuera sujeto pasivo de la transparencia pasiva.
Entonces era evidente que había una pugna de poderes en esa materia. Y porque además al Poder Judicial le corresponde la función de conocer y resolver cualquier requerimiento para la remoción de los miembros del Consejo para la Transparencia. De tal manera que teníamos que sortear esta dificultad creando esta Comisión para la Transparencia, que permite entonces al público reclamar cuando pidiendo una información, esta información no es entregada por los jueces. Y esta Comisión de la Transparencia funciona normalmente y se da entonces satisfacción a un problema tan serio como la transparencia. Tanto que en la reforma que hay actualmente se considera un órgano que es creado por un autoacordado, se considera la Comisión de Transparencia como un ente que es válido para solucionar algunos temas que plantea la nueva reforma de la Ley 20.285. Pero fuera de eso tenemos que señalar que la apertura que hace el Poder Judicial a la ciudadanía viene de mucho tiempo más. Se crea una comisión de comunicaciones, una dirección de comunicaciones, se contratan periodistas y se empiezan a entregar información en la página web, incluso aquellas que no están consideradas. El Poder Judicial fue el primero que incorpora en su página web la aclaración de intereses y la declaración patrimonial o económica de todos los jueces, ministros de la Corte Suprema, juez, la declaración de relaciones familiares o de relaciones de pareja de todos los jueces entre sí, está incorporado en la página web. Y por lo tanto, todo lo que es propio del Poder Judicial está en la página web. Y publicitamos todos aquellos actos que pudieran tener también una importancia pública. Al Poder Judicial le corresponde designar a tres integrantes del Tribunal Constitucional. Se dictó un auto acordado para hacer público esta designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Del mismo modo, también tenemos que decidir sobre la elección del fiscal nacional. Se hace una audiencia pública en que todos participan, todos los interesados participan, y se le da también acceso a la ciudadanía para que pongan sus objeciones respecto de los candidatos que se presentan. Y por lo tanto, hoy por hoy el Poder Judicial tiene entregado en su página web más del 95% de lo que genera en comunicación e información el Poder Judicial. Tanto que a partir de 3 o 4 años o 5 años atrás, el Poder Judicial tiene el primer lugar en ceja de información que entrega a la ciudadanía. Ahora, ¿cuál era el sentido que teníamos de dar toda esta información? Porque hoy por hoy el Poder Judicial entrega todo lo que uno puede. ¿Por qué no tiene el 100%? Porque evidentemente hay muchas materias que tienen el carácter reservado y por lo tanto no pueden ser entregados a la opinión pública, al conocimiento público, porque la ley expresamente señala las situaciones de reserva. El sentido entonces que ha tenido el Poder Judicial chileno es naturalmente mejorar la percepción ciudadana. No la hemos mejorado de todas maneras. Poco la hemos mejorado. Y por tanto hay un tema, como se ha planteado, un tema de desconfianza todavía de la ciudadanía respecto del Poder Judicial. Más que del Poder Judicial, del sistema de justicia en nuestro país, que no es solo del Poder Judicial. Y eso es un tema que hay que tener en consideración frente a encuestas que se hagan de credibilidad, de confianza o de percepción ciudadana respecto de justicia, separando naturalmente qué es lo que le corresponde al Poder Judicial y qué le corresponde a otras instituciones que están relacionadas con el Poder Judicial. Ahora, la pregunta general que se nos hace, ¿ha mejorado la transparencia? Sí, cierto por cierto. Y eso ha redundado en mejorar los sistemas de corrupción o de probidad. Ciertamente que sí, porque el tema de la probidad se mejora naturalmente con mayor transparencia y también con el otro componente que no se ha hablado mucho, que es el de rendición de cuentas. Ahora, una rendición de cuentas tiene que ser una rendición de cuentas efectiva, que lo entienda la ciudadanía.
Las cuentas públicas son importantes, pero en mi opinión no son aquellos que satisfagan el interés ciudadano. Se gasta mucho dinero en libros enormes de cuenta pública, pero en verdad la ciudadanía quiere más que ese libro, quiere un contacto más directo de las autoridades con la comunidad. En un encuentro que se hizo en México hace tiempo respecto también del tema de transparencia, se nos entregó un estudio de un profesor, Andrea Schedler, que nos explica qué es rendir cuentas. Rendir cuentas es también establecer un diálogo, abrir un puente de comunicación permanente institucional sin pretexto entre funcionarios y ciudadanos, Y por lo tanto, el tema de la probidad o de la corrupción es un tema que va unido estrechamente con la transparencia y con la rendición de cuentas. ¿Qué nos pasa en Chile? ¿Por qué hemos tenido, digamos, alguna dificultad? Yo tampoco creo de que la corrupción se instaló en nuestro país. Creo firmemente de que nuestro país conserva márgenes muy altos, muy razonables de probidad y tiene estándares muy elevados en cuanto a transparencia. Creo que no son muy claros los informes respecto de la rendición de cuentas. Creo que tenemos que mejorar en esa parte. Pero, ¿qué ha pasado? Ahora, desde el punto de vista de los sucesos que ocurren y que oscurecen el tema de la transparencia y el tema de la corrupción o de la probidad. Desde el punto de vista de la conocimiento pública, de lo que uno percibe, uno como juez, ¿qué casos hemos tenido que crean el problema y que van a seguir existiendo, pero que vienen de la historia? Por lo menos desde el punto de vista de la época de nuestra última democracia o del caso Coimas, afectó a algunos parlamentarios que fueron desaforados en causa penal en temas de corrupción en empresas de revisiones técnicas. El caso Molgate, sobre sueldo, afectó a ministros de Estado, funcionarios públicos. Caso F, delito funcionario, fraude, funcionario de una empresa del Estado, Ferrocarril del Estado o ex Ferrocarril del Estado. Caso Inverlin, afectó en funcionarios de Corfo y afectó pecuniariamente, gravemente, los recursos que estaban asignados a Corfo. Caso FUT, fraude tributario con funcionarios de servicio de impuestos comprometidos. Y finalmente los casos que son de público conocimiento actualmente, que como son el caso Penta, el caso Suquimich, el caso Cabal, que desde el punto de vista de la institucionalidad afecta naturalmente a todo el sistema político, a todo el sistema de financiamiento de las campañas políticas y que de alguna manera, desde algún punto de vista, uno pudiera entender de que la modificación a la ley del Congreso Nacional que agregó el artículo 5A y 5B, que precisamente trata de corregir estos desvíos de falta de ética, no han dado todavía los resultados que uno espera de este sistema. Pero sigo sosteniendo que estos sucesos de ninguna manera pueden decidir finalmente que Chile es un país de alta corrupción o es un país de poca transparencia. Simplemente hay situaciones de crisis y dependiendo de cómo solucionamos esta crisis, veremos si vamos por buen o por mal camino. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación nos corresponde escuchar la opinión de nuestra anfitriona, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Viviane Blanlot. Ella ha asumido, fue el orden que me asignaron, pero podemos cambiarlo. Ah, perfecto. Entonces vamos a conocer primero la impresión de una persona que se ubica desde un ángulo muy distinto a mirar este tema, desde el núcleo de la actividad privada, pero liderando una institución como el Instituto de Capacitación y Administración Racional de Empresas, que es un organismo de más de 50 años, comprometido fuertemente con la excelencia empresarial y con una discusión muy abierta de los temas de interés público que impactan también en la empresa. No cabe ninguna duda con las cifras que se ha dado aquí de desconfianza, de crítica y de percepción de falta de transparencia. Este es un tema fundamental también para el empresariado. Dejo con ustedes a don Guillermo Tagle, presidente de ICARE.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al Consejo de Transparencia por la invitación y por darnos la oportunidad de poder compartir algunas ideas y reflexiones aquí. La verdad es que quise tomar para responder esta pregunta un análisis que hace la revista Economist de hace como 3 o 4 semanas atrás, que justamente aborda este tema a raíz de los casos de corrupción y también de los casos de inestabilidad social que se han producido en muchos países de América Latina. Este gráfico que sale de la revista, la verdad que presenta un índice del año 2014 producido por Transparencia Internacional, donde hace una estimación del porcentaje de la población de cada país que ha sido envuelta o se ha visto afectada en actos de corrupción envolviendo recursos públicos. Y este análisis, que es de una fuente bastante reconocida internacionalmente, nos da una respuesta bastante potente a la pregunta del panel de si es Chile un país transparente, porque claramente es Chile el país donde menor porcentaje de la población se ve involucrada con actos de corrupción en su vida cotidiana. Y llegamos hasta países donde desde el 5,3% que marca Chile hasta países que superan el 20% y llegando incluso al 30%. El análisis que se hace también respecto de la efervescencia social que se ha visto en los últimos años es justamente de que la población y las comunidades en general en nuestra región han dejado de aceptar la corrupción. Latinoamérica, como sabemos, para bien o para mal en realidad, ha sido un continente que se ha caracterizado y ha tenido prestigio o mal prestigio en el mundo por mucha corrupción. Los sistemas políticos, sociales, empresariales se han visto permanentemente afectados y cuestionados por un ambiente de corrupción, y lo que plantea este análisis, y que yo creo que es parte de lo que estamos viviendo en Chile, y tomando como referencia los casos que hemos vivido recientemente en Perú, en Colombia, en Brasil especialmente, en México y también en Chile, que aparecemos mencionados obviamente en el artículo, es que efectivamente hoy día la ciudadanía dejó de aceptar este tipo de situaciones y está dispuesta a pararse de frente y decir no más corrupción en nuestra sociedad. Y eso es algo que lo estamos viviendo en forma bastante fuerte y que también es parte de un progreso que nuestra sociedad civil está teniendo y de una realidad que también la sociedad política y el mundo empresarial tiene que aprender a sobrellevar y a vivir. En realidad, cuando uno comenta con sus hijos, que tengo hijos de 20 años hacia abajo, y les recuerda que cuando ellos nacieron no existía el celular y no existía internet, a uno lo miran con cara de que, pero papá, ¿cómo no iba a existir el internet? Bueno, yo le digo a mis hijos de 20 años, cuando ustedes nacieron no teníamos teléfono celular, no teníamos internet, no existían las redes sociales, pero ¿cómo nos comunicábamos? Bueno, hablaban por teléfono mucho rato, y la verdad es que hoy día definitivamente estamos sufriendo o beneficiándonos de un cambio tecnológico que ha sido radical y profundo. Investigaciones cuando hay huellas de mail donde queda todo registrado, lo que se hizo y lo que no se hizo, obviamente que son infinitamente más factibles y fáciles que cuando todo quedaba en papeles y se mandaba en sobres y se mandaba por valijas. Y por lo tanto hoy día tenemos que enfrentar un mundo con una realidad muy potente donde hemos progresado tecnológicamente, hemos progresado en cultura de la ciudadanía, hemos progresado también en el compromiso que la sociedad está tomando hacia la exigencia de las entidades, de las instituciones respecto de la transparencia. Entonces, el desafío que se nos plantea, y lo miro desde el punto de vista del mundo empresarial, es que estamos efectivamente viviendo una situación de crisis en Chile, estamos viviendo un cuestionamiento profundo a lo que el mundo empresarial hace, un mundo empresarial que se caracterizó durante muchos años y fue reconocido por su aporte porque creaba empleo, creaba productos y servicios que antes no estaban disponibles, creaba mecanismos de financiamiento para una población que no tenía acceso al crédito, por ejemplo, y con el desarrollo del mundo empresarial se logró masificar el acceso al crédito, la gente pudo comprar cosas, y de ahí viene una siguiente etapa donde en realidad se desata una
ola de cuestionamientos a muchas prácticas que han ocurrido en el mundo empresarial y en donde definitivamente la sociedad empieza a exigir nuevos estándares. Y las personas ya no están dispuestas a firmar un contrato donde quedan abiertos a que después les puedan cambiar las condiciones y en realidad simplemente tengan que aceptarlas. Empieza a surgir un cuestionamiento también a las prácticas, a lo mejor con las cuales se producen los beneficios en las compañías, a la cuantía de la retribución de las compañías a la sociedad y a las comunidades en que se desarrolla, y entonces empezamos a vivir un nuevo orden social donde las compañías ya no pueden hacer análisis de proyectos basados solamente en la rentabilidad financiera, sino que también tiene que venir absolutamente de la mano la sustentabilidad social, y donde la rentabilidad financiera por sí sola sin sustentabilidad social ya no es factible, ya no va a ser posible y probablemente nunca más, y no solo en Chile, sino que en el mundo en general, hacer negocios donde no haya sustentabilidad social asociada a los proyectos. Para eso necesitamos nuevos liderazgos, porque la verdad es que hay que saber manejarse en esos temas, hay que saber convivir con las comunidades, hay que saber incorporarlas y no sentirse que me están invadiendo ámbitos que eran privados y que eran solamente de mi ámbito de responsabilidad, y resulta que ahora tengo que invitar a toda la comunidad a opinar respecto de un proyecto empresarial que quiero hacer en tal o cual lugar. Ese es un cambio profundo. Hay gente que pregunta, ¿el mundo empresarial lo pilló de sorpresa esto? La verdad es que cuando uno mira el contexto de la historia y llevamos una humanidad que tiene millones de años de historia y vemos la vertiginosidad de los cambios de los últimos 20, 30, 40 años, la verdad es que yo me atrevería a decir, efectivamente a uno lo pilla de sorpresa que de repente todo el mundo sepa exactamente a dónde está parado, y cuando uno anda con este aparato, algún hijo mío podría decir a dónde está el papá en este momento y podría decir, está en la Universidad Católica, ¿qué estará haciendo ahí? Porque el teléfono marca dónde uno está. Antiguamente uno se atrevía, yo no, pero algunas personas, a jugarse una aventura e invitar a salir a alguien, y hoy día se va a encontrar con alguien que le va a tomar una foto y se la va a mandar por WhatsApp en línea a la persona que no debía saber que uno estaba ahí, y le va a llegar a la casa y le van a decir, ¿por qué almorzaste en este restaurante? Y entonces es algo que ha cambiado profundamente y que hace indispensable y nos obliga a ser mucho más transparentes. Cuando se creó el sistema de los TAC de las autopistas, en algún minuto se discutió respecto de lo correcto o no correcto que era que un organismo que controla los pagos de peaje supiera por dónde uno se está moviendo todo el día en la ciudad. Y hay un registro y uno le pueden decir qué hora pasó, por qué parte y qué anduvo haciendo en cada lugar. Entonces, definitivamente estamos viviendo un cambio muy profundo y tenemos que aprender a vivir con él. Ahora, creo que esto nos genera esperanzas para una sociedad nueva, pero para la cual van a tener que, creo, surgir nuevos liderazgos y personas que sepan vivir con esta realidad. Ya no es sostenible para la sociedad que una persona que es sorprendida en cualquier cosa que hoy día de las que son consideradas impropias, por ejemplo, haber emitido una factura que no correspondía, dando una respuesta públicamente que uno dice, pero si es obvio que lo que este señor está diciendo no es verdad. No puede ser, es que a mí me contrataron y yo di un servicio. Pero si la verdad es que es obvio que la vinculación era porque puede que haya hecho el servicio, pero el servicio era la manera con la cual se le estaba ayudando a una determinada denominación política o a una candidatura o persona. Entonces, la ciudadanía también está más informada, está más capacitada y por lo tanto no acepta que le den una respuesta que no cree y que es obvio que no va a creer. Genera un desafío importante también para las personas de poder realmente ser capaces de enfrentar y decir exactamente sí, pasó tal y cual cosa. En Chile han cambiado muchas cosas y lo que sí hay que evitar y tener cuidado es no juzgar con los parámetros de hoy las prácticas del pasado que en realidad caían en otro contexto. Y para referirme solamente un minuto a un detalle particular que es la vinculación entre un sistema tributario bien diseñado y los impactos que genera en la ética. En Chile, por las razones que fuera, diseñamos un sistema tributario que por muchos años gravaba con una tasa muy baja a las empresas y tasa muy alta a las personas. En realidad tenía un propósito que era incentivar la reinversión de utilidades por parte de las compañías y que la gente no retirara las utilidades, sino que las reinvirtiera y generáramos crecimiento. Ese fue el principio por el cual se crea ese sistema. Pero es obvio y natural que se genera el estímulo para que las personas se incorporen como sociedades y dejan de existir los profesionales que dan boletas a título personal en cualquier ámbito del servicio, de la salud, de las leyes, etcétera. Ya nadie emite una boleta personal, sino que son siempre de sociedades, y se crea todo un incentivo para que efectivamente las personas empiecen a vivir
en un esquema donde cada vez que uno compra algo le preguntan boleto o factura. ¿Y por qué la pregunta? Porque en realidad es para ver si acaso ese papel lo va a meter a la contabilidad de la sociedad, grabado hoy día con el 20 o 25%, o lo mete o lo paga de su bolsillo con dineros que ya fueron grabados con el 40 o 45% que era la tasa original. Entonces, la verdad es que cuando se diseñan sistemas tributarios es demasiado relevante que uno tenga en cuenta también qué consecuencias va a tener en las conductas de las personas. Si hubiésemos tenido un sistema tributario simple, por ejemplo, tasa pareja para las empresas y para las personas igual, y no me estoy refiriendo al monto de los impuestos, sino que al sistema, a lo mejor no existiría ni la mitad de todos los conflictos que han habido este último tiempo respecto del uso de facturas para distintas cosas. El origen de eso es una diferencial muy grande entre cómo se graba la persona cuando recibe un dinero respecto de cómo se graba una sociedad. Todo ese entramado que hoy día está siendo abierto y ha generado mucho escándalo es también producto de una cosa muy virtuosa que tiene Chile, que casi no hay orígenes de dineros no registrados. En muchos países de América Latina el financiamiento de la política es con un maletín, donde a la persona que uno quiere ayudar, alguien tiene fuentes de dineros no registrados y le pasa un maletín con plata para que pague sus gastos. En Chile, como está ordenado el sistema, como el sistema de impuestos y de rentas prácticamente logra armar el rompecabezas completo del movimiento de dineros, la verdad es que no hay fuentes de platas negras. Entonces hay que sacarlos de alguna parte y por lo tanto la persona le dice dame algún documento legalmente emitido, que hoy día es calificado de ideológicamente falso, pero es un documento legal, no es una factura que alguien mandó a hacer una imprenta y es trucha. O sea, yo creo que hoy día es bueno el término, yo creo que hay que distinguir entre una factura trucha y lo que se ha calificado de ideológicamente falso. Entonces, da una factura por un servicio que en realidad no prestó. Y eso es parte de lo que hoy día está siendo cuestionado, y de las cosas positivas que van a ocurrir hacia adelante es que incluso sin necesidad de que haya ocurrido una reforma tributaria, yo estoy casi seguro que de a poco va a ir desapareciendo la práctica de preguntar factura o boleta, porque ya dificulto que haya personas que están dispuestas a meter a la contabilidad de una sociedad facturas que no correspondan. Porque además el costo social que tiene aparecer en un medio electrónico de prensa con su nombre diciendo que este señor hizo tal o cual cosa es demasiado fuerte. Y eso es mayor, y eso es parte de lo que la sociedad ha ido construyendo y que nos va a permitir defendernos con mayores herramientas para el futuro. Un minuto para referirme a un tema que me corresponde y creo que es relevante, es el de el uso de información privilegiada y el mercado bursátil. Es muy cuestionado, yo trabajo y participo activamente en esa industria, y la verdad es que hemos tenido muchos problemas, pero frente a cada problema hemos tenido pasos y avances tremendamente significativos que hacen que vayamos pudiendo confiar cada vez más en la institucionalidad que tenemos. Nuevamente necesitamos liderazgos que sean capaces de dirigir este tipo de mercados en el futuro, pero entre los casos graves que han habido, por ejemplo, tuvimos mucho tiempo atrás un caso Chispas que generó una ley de OPA y hoy día los cambios de propiedad de las compañías se hacen en orden. Tuvimos recientemente un caso de uso de información privilegiada que fue detectado con operaciones en el extranjero y que en realidad probablemente era algo que la gente lo hacía cuando decía estoy en el extranjero, ya la legislación chilena no me afecta. Bueno, resulta que hubo un caso hace pocos meses atrás que ha sido abierto, está la Comisión de Estados Unidos investigando y las personas afectadas probablemente sufriendo una crisis mayor en costo, en reputación, y probablemente de aquí para adelante va a ser muy difícil que nuevamente en el mercado bursátil chileno haya alguien que crea que porque la operación la hace con una sociedad que está en el extranjero, en realidad no lo van a pillar y va a poder pasar piola, como dice la juventud, y va a hacerse de una ganancia ilícita. La verdad es que son todas cosas que nos van haciendo progresar como sociedad, son todos pasos que estamos dando, pero creo que lo más importante de todos es destacar la importancia de hacer estos cambios y administrar estos cambios con respeto a las personas, sin destruir la institucionalidad que tenemos, porque en mi impresión la institucionalidad está funcionando, porque lo que necesitamos definitivamente para este nuevo orden social en que vamos a tener que vivir es definitivamente una sociedad convencida de que necesitamos trabajar para el bien común. Y yo estoy convencido al menos de que dentro de los 90% de la población cree y confía en que podemos como sociedad vivir y trabajar juntos para que esta sociedad sea cada vez mejor, y probablemente son pocos los que están en los extremos y que a lo mejor quieren optar por alternativas de destrucción, pero el grueso de la gente que hoy día a lo mejor
vivía tranquila y no necesitaba involucrarse. Hoy día yo creo que necesitamos involucrarnos, necesitamos ser parte de los cambios que están ocurriendo, necesitamos aprender a vivir en este nuevo mundo y orden de transparencia, y necesitamos permitir que surjan liderazgos que nos guíen en el mundo político, en el mundo social y también en el mundo empresarial. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la franqueza y la sinceridad de su juicio. Y ahora sí, a continuación nos corresponde escuchar a nuestra anfitriona, Viviane Blanlot, presidenta del Consejo para la Transparencia. Ella ha asumido la titularidad de este cargo en un momento particularmente álgido, pero no es primera vez que Viviane Blanlot ejerce altas responsabilidades públicas y en momentos difíciles, así que estamos muy optimistas y ahora vamos a conocer su opinión. Muchísimas gracias. Bueno. La verdad es que tengo la sensación que me queda poco que decir después de todo lo que hemos escuchado. Pero yo quiero partir contestando la pregunta en forma muy clara. Yo creo que sí, Chile es un país transparente. Por supuesto que la transparencia es muy difícil que sea absoluta y siempre vamos a estar un poco por detrás de lo que aspiramos. Eso es parte de la naturaleza de las sociedades que están continuamente en procesos de cambio. Pero yo me hago otra pregunta. Una pregunta que es pertinente porque la falta de confianza de la población chilena en las instituciones nos indica que hay un fenómeno que es mucho más profundo que si existe o no existe suficiente acceso a la información en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Y la pregunta es si existe corrupción. Porque tenemos que tratar de entender este fenómeno de la desconfianza, de alguna manera, y explicarlo, ¿cómo lo explicamos? En un país que consistentemente en los últimos 25 años ha intentado y ha logrado aumentar la transparencia, aumentar profundizar en los derechos de las personas, y no solamente en los derechos, sino que además profundizar en el acceso de las personas a los bienes públicos y a los bienes privados. ¿Cómo se entiende entonces esta desconfianza? Yo creo que se entiende por algo que podemos llamarle corrupción, pero que no lo es exactamente. Y tenemos que mirar nuestra historia detenidamente. Chile es un país en que yo insisto que hay transparencia y también creo que no hay corrupción, por lo menos dentro de rangos normalmente aceptados, pero es un país con extremas desigualdades. Y cuando, por ejemplo, y voy a tener que ser aquí como un poco más detallada, cuando el país se da una legislación para que todos los ciudadanos puedan acceder a un buen nivel de salud, cosa que hicimos, nos dimos un esquema y trabajamos arduamente para lograrlo. Y ciertamente hemos mejorado, pero las personas, probablemente el 90% de los ciudadanos, cuando quieren un servicio de salud, se dan cuenta de que no funciona como ellos esperaban. Y así yo podría dar uno y otro ejemplo de cómo las élites han trabajado para mejorar lo que se entrega a la mayoría, para mejorar los niveles de igualdad en nuestro país, pero la ciudadanía percibe que no lo logramos, que no avanzamos efectivamente, que tenemos modelos que prometen funcionar, pero que ellos no ven el beneficio. Y en la medida que eso ocurra, lo que ocurre es que hay una falta de confianza en las instituciones, porque son las instituciones que se han formado para entregar esos beneficios y que la ciudadanía percibe que no están entregándolos. Entonces, la desconfianza, que a mi juicio proviene de temas que no tienen que ver con el acceso a la información, ni tienen que ver tampoco con la corrupción, en realidad permean hoy día esa desconfianza a los fenómenos que estamos viviendo que tienen que ver con violaciones a nuestras propias leyes.
Chile es un país transparente, pero la verdad es que la transparencia nunca es absoluta. Chile es un país poco corrupto, pero poco. También siempre en la naturaleza humana habrá quienes quieren sacar partido de resquicios para apropiarse de bienes que no le corresponden y de riquezas que no le corresponden. Y por lo tanto, nuevamente yo soy del grupo optimista, que en esta crisis pienso que nosotros somos en realidad un cuerpo bastante sano que está con neumonía, pero que vamos a recuperar la salud. Lo que importa es que la ciudadanía crea que la vamos a recuperar y que la estamos recuperando. Y ahí hay un trabajo que es de todos nosotros, y por eso me detuve en este punto. Las élites, que están conformadas por quienes tienen los mayores niveles de educación, los más altos niveles de poder, en todos los ámbitos de la vida nacional, tienen una responsabilidad en darle su justa dimensión al fenómeno que estamos viviendo. Y ser francos, ser transparentes, ser abiertos, mostrar claramente lo que no está funcionando. Eso es la transparencia. Tenemos que hacerlo de esa manera. Ir hasta las últimas consecuencias cada vez que hay una falla en transparencia o en probidad. Pero lo que no podemos hacer es alimentar en forma ficticia la desconfianza. Tenemos que ser claros en explicar los fenómenos que nos afectan, no ocultar, pero ser claros en explicarlos correctamente, interpretarlos correctamente, trabajar con la ciudadanía, con toda la ciudadanía, para que entiendan que todos estamos interesados en que puedan ejercer en forma efectiva sus derechos. Un ejemplo de esto, de lo que estoy diciendo, es que nos ha costado, en más de 6 años, en el Consejo para la Transparencia, nos ha costado mucho penetrar en la mayoría de la población, que entiendan el derecho que tienen y que sepan de qué se trata el Consejo para la Transparencia. Y sin embargo, hemos trabajado muy arduamente y estoy convencida que cada uno de nosotros, incluso muchos de los órganos públicos que nosotros controlamos en esta materia, están comprometidos con mayores grados de transparencia y con mejores indicadores de acceso a la información. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los ciudadanos nos conoce y entiende lo que hacemos y recurre a nosotros. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una distancia y porque también hay desconfianza, porque la gente dice, bueno, esta es una nueva institución que se crea, pero que no va a funcionar en realidad. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Va mucho más dirigido a cómo gestionamos nuestra transparencia y cómo gestionamos todos los servicios que se le deben entregar a todo el país, para que todas estas leyes que hemos hablado y todos estos esfuerzos legislativos, institucionales, que existen, que son reales, se conviertan efectivamente en algo palpable para toda la ciudadanía. Nuestra historia de concentración del poder y de la riqueza que estamos combatiendo, fenómeno que estamos combatiendo, pero es una historia que no nos ayuda en esta materia y por lo tanto tal vez tenemos que hacer mayores esfuerzos de los que creíamos antes y los tenemos que hacer con un sentido de urgencia. Porque si la velocidad en la cual se va acentuando la desconfianza es mayor que la velocidad que nosotros pongamos en la integración de todos en los ámbitos de la vida pública, vamos a perder esa batalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta. Bueno, tenemos algunos minutos para una pregunta y yo creo que lo mejor es hacer una pregunta transversal al panel, que es una pregunta que nos haría el hijo de Guillermo, el mismo del celular. Porque, ¿cómo conciliar o cómo cerrar esta brecha
en estos rankings que vemos, en esta posición objetiva de Chile en materia de instrumentos, de institucionalidad, cómo se cierra esa posición que está destacada y tiene un cierto liderazgo regional con la percepción ciudadana de que vivimos una situación muy negativa o muy crítica. ¿Cómo se cierra esa brecha? ¿Y hasta dónde eso puede estar relacionado con lo que señaló la Presidenta de la República y que también lo señala usted, Vivian, de que de alguna manera corremos el riesgo de que los temas de transparencia sean temas de los sectores más informados, de la élite, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, de los partidos, los estudios de abogados, pero no un tema que se perciba como ciudadano? Pudiera ser que en las clases de educación cívica debiera, por ejemplo, los colegios incorporarse las leyes de acceso y todo lo que dice lo que es la regulación de la transparencia, por ejemplo, y les propongo que lo contestemos en el mismo orden en que hicieron sus intervenciones. Entonces, el desafío es cómo cerramos la brecha entre percepción y situación aparentemente objetiva de Chile en materia de transparencia. Con el presidente del Senado, don Patricio Walker. Gracias. Bueno, primero la pregunta es bien pertinente, porque cuando uno ve las cifras objetivas, lugar 21 en el mundo, primero en América Latina, ¿cierto? Las cifras del BID, las cifras de transparencia internacional, que nos decía Guillermo, 5,3, y Bolivia, no sé, 30, Venezuela 27, Perú 27, realmente hay un abismo, hay una brecha entre los datos objetivos con la percepción. Es un poco lo que pasa también con la delincuencia, ¿cierto? Las cifras de victimización, con la sensación que tiene la gente de inseguridad. Corrupción cero no existe. Entonces es importante siempre decir, ¿sabe qué? Corrupción cero es imposible. Lo importante es que si hay casos de corrupción, las instituciones hagan la pega. Frente a los casos que hemos hecho, hay una desconfianza de la gente de que hay una ley de punto final, una ley de amnistía, y que una vez más los que están en el poder se arreglen para que no se investigue nada. Y en eso ser súper claro, porque yo creo que la inmensa mayoría queremos que las instituciones hagan su pega, funcionen, pero también con nuestra conducta y nuestras palabras, ser coherente que queremos que las instituciones hagan su pega con independencia. Yo quiero dar una mala noticia. Dije antes que con opacidad no hay ninguna posibilidad de recuperar la confianza. Con transparencia tenemos una chance, pero solo eso, una chance. La transparencia, lo decía Vivian, no asegura mejor percepción ciudadana. Porque la transparencia nos muestra lo bueno y lo malo. Aquello que nos sentimos orgullosos y aquello que nos avergüenza. Entonces, para avanzar en transparencia, tiene que haber poco cálculo y tiene que haber mucha convicción. Yo algo les dije antes, que el año 2007, reitero, no fue idea mía, fue de Vittorio Corvo, respeto la autoría, pasamos un sistema en que las asignaciones las fija un ente autónomo. Nosotros no cortamos ni pinchamos, como se dice. Ustedes me preguntan, esa medida, o lo que tengamos en la página web la declaración de interés y patrimonio de los parlamentarios para poder verificar conflictos de interés, o que tengamos los nombres de los asesores, todos los gastos con detalle que tenemos en la página web del Congreso, transparencia activa, pasiva. ¿Eso ha mejorado en algo la imagen del Congreso? En nada. Ahora, probablemente tal vez nos evitamos varios escándalos de aumento de asignaciones para rentar oficinas en el territorio o, en fin, la benzina para recorrer la región que uno representa. Tal vez sí, pero en esto tiene que haber mucha convicción, porque también es la forma de poder detectar los casos de corrupción, que son los casos graves. Decir lo siguiente, yo creo que el tema de fondo acá, y lo decía bien Vivian, es la desigualdad y es la rabia. Porque se generan caricaturas. Los políticos son flojos, los empresarios no hacen la pega. Están ahí, van a tomar cafecitos, se salen de la sala, la gente no tiene idea de dónde se hacen las leyes, las comisiones, ahí se hace el trabajo, y cualquier persona que ve, yo creo que es re poca, los canales del Senado y de la Cámara que ve el trabajo de la comisión, bueno, probablemente es distinto a lo que ven los estudiantes cuando van a la sala del Senado y la Cámara y ven que algunos conversan, que no ponen atención. Bueno,
Nos falta informar, nos falta hacer pedagogía, educación cívica. Nunca hemos logrado que el Ministerio de Educación se compre el tema de hacer educación cívica. La gente no distingue entre un parlamentario y un alcalde. Al alcalde le ve la plaza, le ve la obra. ¿Y el parlamentario qué hace? Uno tiene que hacer mucha pedagogía política para contar los proyectos de ley que uno ha presentado, que se han aprobado, en fin. Los empresarios. Algunos dicen, no, que estos señores se juntan cada cierto tiempo a un directorio a tomar cafecito y ganan no sé cuánto por el directorio. Yo soy hijo de empresario, mi padre fue empresario y sé cómo trabajaba como empresario. Los desvelos para llegar a fin de mes y pagar los sueldos de los trabajadores. La gente de la región de uno sabe lo que hacemos porque nos ven terreno. Entonces, cuando uno pregunta, imagen de los parlamentarios, muy mala. Imagen de su parlamentario es mucho mejor, porque nos ven ahí en terreno, los sábados, domingos, recorriendo, en fin, haciendo la pega. Entonces, yo creo que el tema de informar mejor esto para que la gente no diga, mire, ¿sabe qué? Yo me saco la mugre, trabajo, en fin, y estos señores no hacen nada y mire lo que ganan. Tenemos que informar mucho más, tenemos que combatir la desigualdad, lo que decías tú, por ejemplo, en tema de salud, el mayor reclamo que uno recibe, y reitero, que duela cuando un trabajador no va más de 3 días, en fin, a trabajar, lo pueden despedir. ¿Ah? Que duela, si yo no voy al Congreso, bueno, que me descuenten de la dieta parlamentaria. Si yo soy condenado por falta de la probidad, que me cueste el cargo. ¿Ah? Si queremos renovación, bueno, límite a la reelección. O sea, yo creo que en eso tenemos que adoptar medidas que nos duelan, o si no la gente no nos va a creer. La sensación de impunidad es muy brutal y eso tenemos que combatirlo con hechos y no con palabras. Muchísimas gracias, senador. A continuación, a la ministra Rincón, ¿cómo cerramos la brecha? Bueno, la verdad es que creo que hay mucha coincidencia en esta mesa respecto de los datos objetivos y reales, respecto a la transparencia, a los esfuerzos que se han hecho, al tema de la corrupción. Pero tenemos un problema, y el problema está instalado en nuestro país. Y la fórmula no es mágica, ni es una. Y creo que involucra un conjunto de acciones, de ejercicios, de suma de voluntades. Tú lo preguntabas, ¿la educación cívica es importante? Sí, yo creo que es importante. En Chile no hay educación cívica, dejó de existir en nuestro país la educación cívica. Y esa es una decisión que tenemos que reponer. Y reponer no solo para los niños y niñas de nuestro país que estudian en los colegios públicos o los que reciban educación con recursos públicos. Es una obligación del país, de la sociedad, que creo que es necesaria. Que los niños y niñas conozcan quién es el presidente o la presidenta, quién es el presidente de la Corte Suprema, quiénes son sus parlamentarios, quiénes son los alcaldes. Creo que es importante que sepan cuáles son sus roles, como señalaba el presidente del Senado. Creo que es muy importante. Pero sin lugar a duda no basta, como no bastan las leyes que dictamos, que hacen un cambio notable, sí. Miembro de la Corte Suprema, Milton Juica, lo decía, sin lugar a duda lo que se ha hecho. Algunas cosas que se hicieron anticipando legislaciones o percibiendo lo que era la realidad, ¿ha sido importante en nuestro país? Sí. Las normas de transparencia han incidido en los niveles que hoy día Chile con orgullo exhibe y de los que se tiene que sentir orgulloso, sin lugar a duda. La rendición de cuentas de las autoridades, que es un ejercicio que es costoso desde el punto de vista de la elaboración, más que del gasto mismo que pueda significar, es importante, pero no es suficiente. Porque si la ciudadanía no la comprende, si no puede acceder a ella, si no puede preguntar, si no puede aportar en cómo mejoramos las autoridades, en hacerlo mejor el año que sigue, es un conjunto un tanto vacío. Pero también el rol de los medios de comunicación. Las noticias buenas no son noticias. Las noticias buenas no son noticias. Esa es una realidad. Es noticia que en el accidente aéreo que hubo antes de ayer, murieron unos compatriotas. Claro, es una gran noticia. No es noticia que estamos hoy día, espero que sea noticia dentro de los pocos días que siguen,
que la Presidenta de la República hoy día le pone urgencia, junto con esta ministra, a los proyectos de ley electrónicamente y a través del celular, la modernidad. Entonces el papel ya no es necesario y estamos en la modernidad misma. Ayer pusimos con la Presidenta una urgencia de esa manera. Es parte de la transformación que el país tiene y que va en beneficio de los ciudadanos. El diálogo y el contacto con la ciudadanía, fundamental. Patricio, el senador, el presidente del Senado lo decía, la percepción que hay en general de las autoridades es distinta a la percepción que la ciudadanía tiene de su autoridad, cuando la ve en terreno, cuando accede a ella. Pero sin lugar a duda, Vivian apunta al centro del problema. Chile es uno de los países con los mayores niveles de desigualdad en el mundo. Es un país moderno, es desarrollado, ranquea, es un ejemplo de democracia moderna, pero la desigualdad acá es brutal. Es brutal. ¿Y para qué vamos a hablar de la desigualdad territorial, de lo que pasa, y lo digo como mujer de región, representante de región hasta hace poco en el Parlamento, con lo que pasa con hombres y mujeres que viven en regiones? ¿Para qué vamos a hablar de la región de Aysén cuando alguien se enferma y tiene una enfermedad, ¿no es cierto, presidente, grave? ¿Qué es lo que le pasa a esa familia? Y pese a que legislamos, como muy bien decía la presidenta del Consejo de la Transparencia, en una legislación que es tremendamente potente en materia de acceso garantizado a la salud, cuando una persona se enferma, la lista de espera sigue siendo un drama. Y nuestros hospitales tienen grandes infraestructuras, tienen modernidad, pero le faltan especialistas, sobre todo en regiones. Entonces, los derechos, cuando tenemos que materializar su acceso, tienen un largo camino para lograr su respuesta. El ejercicio de los derechos. Y al final del día, un papá, una mamá en su casa, cuando se sienta en el comedor con sus hijos y mira las noticias, y mira, no vamos a hablar de las malas noticias, mira cómo Chile es valorado por sus niveles de desarrollo y crecimiento, piensa, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con el acceso a la educación? ¿Qué pasa con mi seguridad en el ámbito laboral? ¿Qué pasa con la salud? ¿Y qué pasa con la seguridad pública? Que son 4 cosas que le preocupan a los papás, a las mamás en nuestro país. Entonces, la inequidad, al final del día, por mucha transparencia, por muy bajo nivel de corrupción que haya, hace reflexionar a esas familias con estas otras malas noticias, donde hay empresarios, donde hay políticos involucrados en casos que no nos hacen sentirnos orgullosos y dicen, bueno, con razón, si se pusieron de acuerdo y a mí no me llegó, y ellos están bien. Entonces, si no logramos achicar esta brecha, si no logramos que el ejercicio de los derechos sea efectivo, si no logramos que las familias de nuestro país sientan que estas 4 cosas, buen trabajo, educación, salud y seguridad pública, sean parte de algo que tienen y que les da certeza, sin lugar a duda vamos a seguir con esta sensación de que las cosas no están bien y de que solo unos pocos se benefician del desarrollo del país. Muchas gracias, ministra. Nos están apurando desde distintos ángulos, pero es clave conocer la opinión del ministro Milton Juica de cómo cerrar la brecha. Perdón. Difícil respuesta porque las brechas se cerrarán en la medida en que las instituciones efectivamente funcionen adecuadamente y logren ese equilibrio absoluto o real que hay entre la transparencia, la rendición de cuentas y su resultado último en la erradicación que uno espera de la corrupción y, por lo tanto, elevar los estándares de probidad dentro de la función pública. Y por lo tanto, eso es lo que se observa hoy por hoy, con la salvedad de que Chile tiene los mejores estándares en esa materia. Eso es innegable, pero eso no significa que en todo caso estemos en una situación ideal, porque eso, ya lo dijo el senador, no es posible. No podemos entrar en el terreno de las utopías. Pero verdaderamente a mí me interesa, yo estoy convencido también de que este es un tema cultural. O sea, nos falta una educación a la ciudadanía que entienda cuál es la función que cumplen las instituciones del Estado.
¿Y cuáles son sus derechos? En que ellos perciben, la ciudadanía en general, la gran mayoría percibe que sus derechos no son respetados y que no son respetados precisamente por esta gran desigualdad que se advierte y es palmario en nuestro país. Ahora, también la ciudadanía recoge percepciones negativas desde el punto de vista de las instituciones, en especial el Poder Judicial, que es el instrumento aplicativo de las leyes en cuanto, por ejemplo, se refiere a la represión de los hechos punibles. Los jueces imponen en la sentencia la pena que corresponde, pero la ciudadanía ve que la penalidad alta se carga siempre respecto de los sectores más marginales del país a los más pobres en este país. Y la tendencia legislativa es procurar que sea más restrictivo, sea más dura todavía con respecto a esta gente. Y la agenda que se está dando en este momento desde el punto de vista de la punibilidad de los hechos delictuales en Chile pasa por ser más fuerte con respecto a los sectores más desprotegidos de nuestra población. Y eso resulta una ambigüedad porque observa que respecto a delitos que son tan graves también como importa un fraude fiscal que se ganan o se roban dineros importantes, la penalidad no tiene una correspondencia. Entonces una persona puede ser condenada porque se robó un televisor o un balón de gas a 5 años y un día, y una persona que se roba 2.000 millones de pesos va a ir una pena inferior. Esa ambigüedad, en realidad, esa asimetría hay que corregirla. Yo creo que ahí hay un problema serio, porque además la historia nos ha revelado que mientras más represión existe, no genera menor índice de criminalidad, y eso es un estudio que se da empíricamente, y uno lo podría observando, mirando lo que ha pasado con las modificaciones de la ley de droga, que ha ido siempre subiendo la penalidad, pero cada vez que aumenta la penalidad resulta más grave el problema de la droga en nuestro país. Y eso es un tema, digamos, que hay que, por lo menos, estudiar. Pero vamos a cosas más claras. Desde el punto de vista del Poder Judicial, nosotros ya hemos indicado, nosotros tenemos un sentido de transparentar todo. Pero las respuestas que nos da la ciudadanía también son contradictorias. Por ejemplo, en el último caso relacionado con el juicio Penta, se solicitó por los medios de comunicación la posibilidad de grabar todo el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares en primera y en segunda instancia. Y la Dirección de Comunicaciones estimó que era necesario, y nosotros tenemos y aspiramos a tener más adelante un canal propio de televisión, pero estamos empezando con un canal vía internet con 2 programas a la semana. Y tenemos entonces los mecanismos, e instalamos en el tribunal, no entró toda la prensa como se quiera, sino que instalamos en el tribunal en que se va a desarrollar estas medidas cautelares para que la prensa que interesara afuera de la sala pudiera sacar las cuñas que le concedía la radio, radios que publicaron totalmente el asunto, otra parte de esto. Eso generó paradójicamente algo extraordinario. O sea, cuando uno pensaba como Poder Judicial que esta era la máxima posibilidad de transparencia que le entregaba el Poder Judicial a la ciudadanía, sin embargo fue objeto de una crítica muy fuerte de parte de instituciones gremiales, políticas y de los medios de comunicación que dijeron, oiga, ¿y en qué quedó el principio, la presunción de inocencia? Todas estas personas están condenadas porque los jueces están en este momento presionados para decidir de una manera como quiere la opinión pública. Bueno, pero si los jueces siempre están presionados, toda la vida están presionados por la opinión pública respecto de casos trascendentes. Pero en este caso especial, porque se afectaba a personas importantes, públicamente importantes, por supuesto, hubo una reacción negativa. Decía, oiga, esto ojalá que no se haga, porque ¿cómo? El principio de inocencia. Y esa es la máxima expresión digamos, de transparencia. ¿Cómo podemos explicar esa ambigüedad social en que para los demás casos, todas las publicaciones periodísticas de los casos de personas sin
ninguna relevancia política o social del país, no hay problema. Para ellos el principio de inocencia no corre, pero para ciertas personas el principio de inocencia es vital y por lo tanto hay que sacar las cámaras, sacar las publicidades. Eso es una cosa extraordinaria. Y finalmente, lo que nos pasa a nosotros como Comisión de Transparencia, en lo que se refiere a la transparencia pasiva, o sea, nosotros creamos esto para que la gente reclamara de cuando un juez no le entregara una información. Y teníamos un canal especial para eso, decir, bien, nosotros con nuestra política de transparencia vamos a resolver todas aquellas peticiones que nos haga la gente que no tiene acceso a cierta información. Y la experiencia nos ha indicado que, al revés, lo que nos ha pedido la gente, nos está pidiendo la gente, no es que le entreguemos información, sino que saquemos la información que afecta a personas que aparecen naturalmente en los registros de Internet por sus causas. Están pidiendo eso. Y por lo tanto aquí hay un problema también que hay que corregir, porque se ha producido una asimetría feroz entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad que tienen las personas. Hay una ley de habeas data totalmente obsoleta que no le hace el contrapunto a la ley de transparencia y eso hay que corregirlo, porque tiene que haber una cierta igualdad entre la transparencia y el derecho de las personas a tener cierta información reservada que no se respeta de alguna manera con una alta dosis de transparencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Guillermo, con la rapidez que caracteriza el dinamismo de la empresa privada. Muy rápidamente, creo que efectivamente el mundo empresarial y el mundo político estamos sufriendo de estar en las categorías de generar menor confianza y mayor desprestigio de la sociedad. Creo que eso nos permite trabajar juntos en ver cómo salir de esta situación. Creo que tenemos que lograr entusiasmar talentos y personas con capacidad para que se involucren en nuestra actividad y lamentablemente, como ha ido ocurriendo producto de este desprestigio y falta de confianza, es que a lo mejor hoy día la gente con más talento, la gente que realmente puede ponerle mayor esfuerzo a buscar soluciones creativas, tanto a los problemas del mundo empresarial como el mundo político, prefieren dar un paso al lado y no involucrarse para no contagiarse con esta situación. Creo que ese es parte del desafío que los que estamos involucrados en esta actividad tenemos que lograr, es realmente entusiasmar a la gente que se involucre con responsabilidad a generar soluciones para los problemas y especialmente para el problema de la confianza. Y por último, creo que eso también está asociado a la creación de buenas políticas públicas que nos permitan crear un marco institucional donde este ángulo de la transparencia esté bien abordado y que cada vez que se hace una reforma se piense en qué consecuencias va a tener eso respecto de la probidad y de las buenas prácticas. Por ejemplo, en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. La verdad es que todas las cosas que se necesitan mejorar en este país pueden tener un ángulo de transparencia y un ángulo que mejore el funcionamiento de la sociedad en la dirección de lo que se ha estado discutiendo y que no sea un tema anexo que simplemente no fue tocado en el proyecto. Y que después nos encontramos con las consecuencias de que este proyecto diseñado de esta manera generó estas conductas que en realidad son inadecuadas y son impropias. Por lo tanto, creo que hay que entusiasmar a la juventud a que tome el mando de este proceso de cambio y a esa juventud que yo creo que, como decía en la presentación, creo que conforma más del 90% de la población que está dentro del universo de gente que quiere dedicar su vida a trabajar por el bien común y no necesariamente dedicar su vida a destruir lo que ha hecho para construir un modelo de sociedad que no sabemos muy bien cuál es ni a dónde nos puede llevar. Muchísimas gracias, Guillermo. Presidenta, usted cierra. Bueno, muy brevemente. Yo podría hablar 1 hora y media sobre las cosas que se podrían hacer para disminuir esta brecha de confianza. Pero derechamente yo creo que efectivamente, y siendo muy práctica, creo que tenemos que recuperar la educación cívica. Eso es inevitable, o sea, partamos por ahí. Segundo, las instituciones tenemos que acercarnos más
al ciudadano de a pie, como se dice. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros como Consejo de la Transparencia sesionamos 2 veces a la semana y resolvemos casos. Y en general nuestra labor ha estado muy concentrada en eso. Tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que ir a las regiones, tenemos que conversar con los municipios, tenemos que incluso ir a las universidades y a los colegios, a explicar de qué se trata el Consejo para la Transparencia y en qué medida ellos lo pueden utilizar. Y creo que esa labor la tienen que hacer todas las instituciones. No podemos seguir trabajando en nuestros escritorios. Y en tercer lugar, yo concuerdo mucho con lo que dice Guillermo. Creo que debemos ser muy responsables a la hora de legislar en cualquier materia, no solo porque debemos incluir aspectos que tienen que ver con transparencia, sino que además tenemos que pensar en qué resquicios o qué incentivos estamos creando a través de la legislación para violar las leyes. Porque muchas veces queremos mejor regular o más regular y terminamos, digamos, entregando incentivos para no cumplir. Y eso a mí me parece que es algo que es un peligro, y es un peligro que estamos viendo muy fuertemente hoy día. Hoy día, porque cuando se regula en crisis, cuando se legisla en crisis, se legisla con premura. Así que yo diría que ese es el tercer ingrediente: educación cívica, cercanía y por lo tanto integración y prudencia en las políticas públicas. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a cada uno de nuestros panelistas por su esfuerzo, por sus reflexiones, por su franqueza, y agradecerle a ustedes su participación y animarlos a seguir tomando parte en este interesantísimo seminario. Muchísimas gracias, muy amable.